Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. RAVE, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. La eyaculación precoz es la incapacidad del hombre para controlar la salida del semen, de manera que termina muy rápido, se riega casi iniciando el acto sexual, y esto no le permite el verdadero deleite a la mujer. Los estudios señalan que probablemente el 75-80% de la población ha lidiado con este problema, y en este momento probablemente 1 de cada 3 varones padece de eyaculación precoz. Los factores metabólicos, los problemas hormonales, los problemas infecciosos y algunas situaciones vivenciales son los responsables de generar esta disfunción sexual. El tratamiento está en relación al agente causal, es decir, identificamos la causa, la tratamos y la corregimos. Y con este esquema logramos que cerca del 95% de los pacientes recupere su desempeño sexual normal. De manera que es cuestión de consultar. RAVE, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mauro, ¿un hombre que pierde un testículo puede tener hijos? Esto es muy importante mencionarlo. La verdad es que la fertilidad se mantiene aunque falte el otro testículo, pero podemos ir más allá. La capacidad de tener hijos se mantiene aunque se pierda un testículo y la mitad del otro, y aunque se perdieran hasta 3/4 partes. Es decir, el tejido testicular es sumamente productivo, tiene las células de Sertoli, que son células muy funcionantes, que permite, aun cuando solo quede una pequeña porción de la masa testicular total, se mantiene la capacidad de tener hijos. Mauro, ¿cuál cirugía es más sencilla y sobre todo más segura? ¿La esterilización del hombre o la de la mujer? Diríamos que en el sentido de seguridad, las dos son totalmente comparables. Lo que no es comparable es la simplicidad. La vasectomía, esterilizar al varón, es una cirugía de 20-30 minutos que se realiza en el consultorio. Por el contrario, la salpingectomía, esterilizar a la mujer, requiere del internamiento, de llevarla a la sala de operaciones, de dormirla total o parcialmente, de manera que si una pareja está decidiendo en igualdad de condiciones, pues es mucho más sencillo, mucho más fácil esterilizar al varón. Mauro, ¿y alguna de estas dos cirugías es reversible? Esto es muy importante y lo hemos destacado a lo largo del programa porque sigue la idea de que en la mujer y en el hombre no se cortan los tubos, que se pueden amarrar y que luego simplemente me los desamarro. Eso no es posible. Es decir, todas las cirugías, tanto en el hombre como en la mujer, cortan los tubos. Con diferentes formas, con diferentes técnicas, con bisturí eléctrico, con láser, con una ligadura, pero se secciona, se corta totalmente. Por eso es tan difícil luego volverlos a unir y que se consiga un embarazo, porque no es que se amarran y se desamarran. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía, Mauro, la persona puede tener relaciones sexuales sin el riesgo de un embarazo? Aquí la palabra clave no es el tiempo, sino el número de eyaculaciones. Es decir, una vez que el varón se ha hecho la vasectomía, queremos que tenga de 10 a 15 eyaculaciones para que limpie los espermatozoides restantes, para que salgan los espermatozoides que se habían quedado. Y al llevar la 15 o la 16ª eyaculación, se hace un examen de semen. Si sale que no hay espermatozoides, se lo repite a la semana. Si nuevamente sale que no hay ningún espermatozoide, ya puede saber, ya tiene por entendido que la cirugía es efectiva y que puede tener relaciones sin el riesgo de embarazo. ¿La vasectomía afecta la vida sexual, Mauro? Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que probablemente el único efecto es la tranquilidad de ese varón que ya no deseaba tener hijos y pues que se va a sentir mucho más relajado, mucho más seguro con el procedimiento, pero ningún efecto negativo. ¿Es cierto, Mauro, que si se usa ropa interior muy ajustada se puede producir un varicocele? Es uno de los conceptos que a veces escuchamos así o al revés,
que si se utiliza ropa muy holgada se produce el varicocele. En realidad el varicocele tiene un contenido, esas varices tienen un contenido familiar y genético, es decir, está determinado probablemente porque en la familia las mujeres padecieron de varices en las piernas y los hombres de varices testiculares. Poco influye la ropa que se va a utilizar en el desarrollo, en la génesis de un varicocele en el hombre. Mauro, ¿qué pasa si un hombre pierde uno de los testículos? ¿Existen prótesis para eso? Aquí tenemos que señalar, la mayoría de los hombres cuando enfrentan un proceso canceroso, una lesión y pierden un testículo, lo que están es pues muy agradecidos del creador de haber superado una condición tan difícil. Y es cierto, algunas veces, en contadas ocasiones, el hombre como que se siente un poco incómodo de tener solo uno de los testículos y existen unas prótesis especiales que diríamos que pasan perfectamente, que son de la consistencia tan similar al testículo, que se colocan en la bolsa escrotal y son de un efecto estético y un efecto total y funcional realmente significativo que permite que ese varón se le quite el complejo y ese malestar de solo tener un testículo. Mauro, para el hombre que hace deporte es necesario utilizar algún tipo de protección para los testículos como una concha o suspensorios. Diríamos que son válidos en deportes en que implican el trauma directo, como las artes marciales, probablemente el fútbol americano, la lucha grecorromana, en fin. Pero en la práctica cotidiana del básquetbol, el fútbol, que son nuestros deportes, rara vez necesitamos utilizarlos. ¿Es cierto, Mauro, que con la edad los testículos empiezan a relajarse? No, y lo mencionábamos en el segmento anterior, la bolsa testicular se contrae con el frío y se relaja con el calor, independientemente de la edad. Mauro, ¿es posible cambiarle el sabor al semen? Esto usualmente lo preguntan algunos amantes, algunos hombres, algunas mujeres que tienen el paladar muy exquisito. Y se dice que tienen pico de oro, que logran distinguir los sabores más tenues de las secreciones corporales. Y en esas personas siempre decimos que el consumo de carbohidratos y frutas va a hacer que sea mucho más dulce el semen, mucho más agradable. Y que el consumo de proteínas pues lo va a hacer un poquito más amargo, un poquito más seco su sabor. Pero esto la mayoría de la gente no lo va a notar. Solo los que tienen un paladar muy educado o muy desarrollado. ¿Qué significa, Mauro, cuando aparece sangre en el semen? Tenemos que pensar que hay una infección o que hay una enfermedad en los órganos o en las glándulas que producen el semen y se debe consultar de inmediato. ¿Qué pasa si lo que está presente es más bien un mal olor? Eso sí es muy característico de los procesos infecciosos. Tenemos que recordar que ni el semen ni el pene tienen que tener un mal olor, como suele creer la gente, y que esos mal olores nos hablan de las infecciones que son tan comunes y que a veces el hombre descuida y no consulta. ¿En cuáles casos el semen es amarillento, Mauro? Diríamos que en las infecciones bacterianas es el característico signo de ese semen amarillento o verduzco. Mauro, ¿qué es el hidrocele? Esto es uno de los apartados que nos quedó pendiente en el segmento anterior. Por algunas condiciones, a veces el testículo se llena de agua, por eso la palabra hidrocele, y se va haciendo un acúmulo que puede duplicar el tamaño de la bolsa escrotal. Y a veces el testículo llega a tener el tamaño de un huevo de avestruz. Imagínense lo que significa. En realidad el testículo mide igual, pero en una de sus capas se va acumulando ese líquido, que cuando es muy notorio, cuando es mucha la cantidad, hay que optar por un procedimiento quirúrgico. Mauro, ahora que está tan de moda la depilación, ¿es saludable o es seguro para un varón depilarse a nivel genital? Diríamos que es un gusto, que solo lo deben de evitar aquellas personas que por la tracción y la erosión de las navajillas o los diferentes métodos para depilar haga fenómenos alérgicos muy acentuados. Pero el individuo que no tiene ningún problema, diríamos que es un gusto, rasurarse o no rasurarse. Y si una persona asume esta práctica, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Diríamos que lo ideal es que siempre utilice agua caliente. Eso es fundamental para que la erosión en la piel vaya a ser mucho menor. El agua caliente es un aliado de la depilación en cualquier parte del cuerpo. Mauro, los ovarios en la mujer dejan de funcionar alrededor de los 50 años. ¿Qué ocurre con los testículos? Para la inmensa mayoría de los varones, la función testicular se mantiene hasta el último día de nuestros días. Es decir, se mantiene a lo largo de toda la vida, desde el mismo momento en que se nace hasta decir 90, 100 o más años. Es decir, en el hombre no ocurre andropausia a menos de que exista una enfermedad que los vaya a dañar.
Mauro, ¿el cáncer de testículo tiene alguna relación con el virus del papiloma? Esta es una pregunta muy interesante, porque sabemos que el virus del papiloma causa el cáncer de cérvix en la mujer. Bueno, en el hombre no guarda ninguna relación con el cáncer testicular. Los testículos siempre han sido un símbolo de hombría y masculinidad. Por ser órganos exclusivos de los hombres, en muchas culturas de la antigüedad se utilizaba como referencia de aquellos actos que solo el hombre podía realizar. Así, en Roma, las actividades importantes como juramentos sagrados, compromisos y negocios se sellaban con las manos puestas sobre estas glándulas, simbolizando mi compromiso viril y es decir, respaldando con la hombría lo dicho. En cierto modo, este legado persiste hasta la actualidad, cuando decimos que aquellas actividades que requieren de mucha fuerza y coraje, tenemos que hacerlas con huevos, forma vulgar para referirse a los testículos. Esto es parte del sexo que hizo historia. Vean ustedes el legado histórico de los testículos. Vean ustedes el gran valor que ha tenido a lo largo de la humanidad, más allá de sus funciones corporales, más allá de producir hormonas. Y resulta que la mujer cuida más sus ovarios que el hombre los testículos. De eso tenemos que aprender, que como la mujer es muy quisquillosa, muy insistente en saber que está hormonalmente bien, así tiene que ser la preocupación de los hombres. La salud testicular es fundamental en la vida masculina. Y nos indican, sí, atención familia, que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La pregunta de esta semana nos dice, de cada 100 jóvenes que desarrollan cáncer, ¿en cuántos es un cáncer de testículo? ¿10? ¿20? ¿40? Queremos saber su respuesta. Ingresa en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: